Primera Guerra Mundial. Es considerada como una de las mayores guerras de la historia, conocida como la Gran Guerra. Para algunos de los historiadores, ya que sus consecuencias fueron enormes para el devenir de Europa y fue también considerada como la mayor guerra de la historia hasta la llegada de la Segunda Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial fue una confrontación bélica ocurrida principalmente en Europa, que empezó el 28 de julio de 1914 y finalizó el 11 de noviembre de 1918. Su gran importancia radica en gran medida en que todas las grandes potencias mundiales participaron en la guerra y algunas de ellas desaparecieron, como fue el caso del Imperio Austrohúngaro y del Imperio Ruso, que sufrió una de las mayores revoluciones de la historia. Antecedentes de la Primera Guerra Mundial. Desde 1885 hasta 1914 reinó por casi toda Europa la llamada paz armada, siendo un periodo de tiempo en el que apenas hubo guerras entre las potencias europeas, existiendo una especie de paz no escrita entre todas. Esta paz fue muy importante en la época, siendo beneficiosa para el desarrollo económico, cultural y científico de las naciones europeas industrializadas, ya que existía una gran rivalidad económica por las colonias africanas y asiáticas, y esta paz permitía que las potencias pudieran continuar su actividad sin miedo a que otro Estado europeo intentara quitarle sus posesiones. Sin embargo, las continuas tensiones entre los países europeos a causa de conflicto tanto nacionalista como imperialista dieron lugar a que cada Estado destinara gran cantidad de capital estatal a la inversión de la industria, de armamento y al fomento de ejército, provocando que cuando se llegó al inicio de las guerras todos tuvieran unos grandes avances en cuanto a estos aspectos. El imperialismo fue la época en la que las grandes colonias europeas comenzaron a tomar numerosos territorios de África y así, bajo su dominio, la revolución industrial había provocado que los recursos de los países europeos se gastaran rápidamente, así que las grandes potencias decidieron que lo mejor era tomar los estados africanos y asiáticos, donde las materias primas no habían sido tan usadas como en Europa. En esta situación tuvo lugar la Conferencia de Berlín, donde las grandes potencias europeas pactaron la división y reparto de África, quedándose cada país con una porción del continente africano. La tardía llegada de los alemanes, quienes consideraban que merecían más de lo que recibió, provocó una serie de malestar entre las potencias europeas. Las grandes potencias europeas pactaron la división y reparto de África, quedándose cada país con una porción del continente africano. Por otro lado, las alianzas ante la Primera Guerra Mundial. El imperialismo había creado grandes potencias europeas, algunas de las cuales eran demasiado poderosas, y es por ello por lo que Europa se comenzaron a dar una serie de alianzas cuya intención era equilibrar el poder del continente. La primera de las alianzas fue la llamada Triple Ente, formada por el Imperio Ruso, Reino Unido y la República Francesa. Esta alianza fue formada como medida contra el creciente poder de Alemania y sus aliados, así como por la envidia que Alemania tenía a los británicos y franceses por sus colonias. El bando formó el bando de los aliados en la Primera Guerra Mundial, aunque con importantes aliados como Estados Unidos e Italia. La segunda de las alianzas fue llamada Triple Alianza, formada por Alemania, el Imperio Austrohúngaro e Italia. Aunque estos últimos dejaron la alianza al entrar en la Primera Guerra Mundial, la principal razón de la alianza fue el odio mutuo hacia la figura de Francia, ya que los tres estados estaban enfadados con los franceses por sus políticas en África. Crisis balcánica. La crisis de los Balcanes fue una situación mantenida entre 1906 y 1914, que mucha gente considera que fue vital para el comienzo de la Primera Guerra Mundial. El Imperio Otomano estaba en crisis, provocando luego una gran inestabilidad en los Balcanes, causando que fuera una zona llena de conflictos que llevaría al inicio de la Primera Guerra Mundial. Detonante para iniciar la Primera Guerra Mundial. El imperialismo y el colonialismo que venían desarrollando desde hace décadas
Las potencias involucradas fue la principal causa subyacente, pero la chispa que desató el conflicto se encendió el 28 de julio de 1914 en Sarajevo, con el asesinato del archiduque Francisco Fernando de Austria y su esposa. El asesino era un estudiante nacionalista serbio. El atentado de Sarajevo, considerada como la principal causa del inicio de la guerra, conocida como la gota que derramó el vaso, siendo el punto de inicio de todo el conflicto. Desarrollo de la Primera Guerra Mundial. Europa estaba en situación delicada y la muerte del archiduque aceleró los conflictos entre los países, trayendo consigo el inicio de la Primera Guerra Mundial entre Alemania y Francia por la rivalidad que dejó la guerra franco-prusiana entre Rusia y Austria por la hegemonía en la península de los Balcanes, entre Inglaterra y Alemania por la competencia comercial y colonial. Las fricciones políticas entre Inglaterra, Francia y Rusia a causa de la respectiva expansión colonial fueron también intensas, pero fueron dejadas de lado para dar paso a la configuración de alianzas estratégicas. Aparte de la fuerte rivalidad coloniales, las potencias industriales se enfrentaron en el plano netamente económico, lucharon entre sí por conseguir mercados para sus productos y retenerlos por conquista. Se inicia con la invasión de Alemania a Bélgica. Los alemanes invaden y ocupan Bélgica e Italia. Rompe alianza con las potencias centrales. Invasión de Francia. Los alemanes avanzan dirigidos por el general Mottl, que dejó el ejército austriaco encargado de contener a los recursos en el frente oriental y dirigió la mayor parte de sus tropas contra Francia. El ejército francés, al mando del general Joffre, se dispuso a su vez a aplicar el contraataque centrado en el Marne, Francia. Invasión de Alemania. Rusos invaden Prusia Oriental, pero los ejércitos alemanes logran derrotarlos en las batallas de los lagos Masurianos. Guerra de trincheras. Los franceses desarrollaron una guerra de desastre frente a Alemania mediante las trincheras que se extendieron desde el frente occidental con líneas paralelas desde Suiza hasta el Mar del Norte. En ellas los soldados mantenían su posición durante semanas o meses sin poder avanzar ni huir del campo de batalla. Bloqueo a las potencias centrales. Francia e Inglaterra decretaron el bloqueo a Alemania. Guerra submarina. Frente a las medidas de los aliados, Alemania declaró zona de guerra a los mares que rodeaban la isla británica con el fin de garantizar el aprovisionamiento de materias primas a su industria. Se produjo entonces el hundimiento de la embarcación norteamericana. Determinó el ingreso de los Estados Unidos en la guerra, intervino para proteger el comercio internacional y sus privilegios e inversiones en el extranjero. El hundimiento del barco británico. Derrota rusa en el frente oriental. Rusia se reitera de la guerra por las derrotas frente a los alemanes y el triunfo de la Revolución Rusa. Se vieron en la obligación de firmar el Tratado de Brest-Litovsk. Alemania inicia una controversia terrestre. Se produce el asedio a Francia, pero los alemanes son vencidos en la segunda batalla de Marne. La revolución obrera en Berlín. Tras una revolución, Berlín huye a Holanda. El gobierno de la nueva República Alemana firma el armisticio de Compiègne 11 de noviembre de 1918. La guerra termina con la victoria de los aliados. Fin de la guerra. Las consecuencias en números. La Primera Guerra Mundial movilizó a 65.8 millones de soldados, de los cuales 1 de cada 8 murieron. Entre 1917 y 1919, 1 millón de civiles murieron de hambre en Alemania y en el Imperio Austrohúngaro a causa del bloqueo. En noviembre de 1918, Italia derrotó a los ejércitos austrohúngaros en Vittorio Veneto y con esto se derrumbaron las últimas fuerzas del imperio. En la primera
En la primavera de 1918, una Alemania agotada, con soldados desmoralizados y una población hambrienta y desesperada, sucumbe ante el ataque de las tropas aliadas con franceses, refuerzos estadounidenses. Si bien Alemania reforzó el frente occidental con los soldados retirados del frente oriental, no logró resistir la contraofensiva de los aliados al mando del mariscal Foch, y el 11 de noviembre de 1918 terminó la guerra con la derrota de las potencias centrales. Tratado de Versalles. Fue un tratado de paz firmado el 28 de junio de 1919 por las potencias europeas que puso fin oficialmente a la Primera Guerra Mundial. En este tratado, Alemania debía asumir la responsabilidad por el conflicto mundial, comprometiéndose a cumplir una serie de exigencias políticas, económicas y militares. Estas exigencias fueron impuestas a Alemania por las naciones vencedoras de la Primera Guerra Mundial, principalmente por Inglaterra y Francia. Las fuertes imposiciones del Tratado de Versalles a Alemania hicieron nacer en este país un sentimiento de revanchismo y revuelta entre la población. La indemnización absurda hundió la economía alemana, ya perjudicada por la guerra. Las décadas de 1920 y 1930 fueron marcadas por la fuerte crisis moral y económica en Alemania. Inflación, desempleo, depreciación del marco de la moneda alemana hasta que llegó Hitler. Alemania quedó sumida en la pobreza, el hambre y una inflación incontrolable. Los medios de comunicación, cultivos, fábricas, edificios quedaron destruidos en casi toda Europa como consecuencia. Decayó la producción industrial y agrícola. Las colonias inglesas y francesas fueron sobreexplotadas para financiar la guerra y empezaron a reclamar mejores condiciones. Estados Unidos se consolidó como potencia mundial. Su presidente Thomas Wilson fue una figura clave en las negociaciones de paz de 1919. Además, el final de la guerra supuso el final de estos imperios, así como el nacimiento de nuevos países como Estonia, Letonia, Lituania, Polonia o Finlandia. Inventos de la Primera Guerra Mundial. La Primera Guerra Mundial dejó desolación, desnutrición, pero durante el conflicto que asoló Europa entre 1914 y 1918 se crearon también algunos ingenios que sobrevivieron a la contienda y que aún utilizamos hoy al diario, como toallas sanitarias, pañuelos de papel, lámparas solares, cambio de hora, bombas de té, el reloj de pulsera, acero inoxidable, comunicación con los pilotos, entre otros. Bien, esta fue mi exposición de lo que fue la Primera Guerra Mundial en la semana 9. Muchísimas gracias.